Para nadie es un secreto que México y Puerto Rico son prácticamente los dos países más importantes en el ámbito pugilístico en Latinoamérica, ya que ambos han entregado cientos de campeones mundiales. Hace poco tiempo hice un video sobre grandes victorias del boxeo mexicano sobre el puertorriqueño, pero evidentemente esto tenía que tener una réplica, porque no todas las veces que se han enfrentado los dos países en el boxeo profesional ha terminado victorioso México. En esta oportunidad, Puerto Rico terminó levantando los brazos. Guerras en donde se enfrentaron estilistas del boxeo, pero también grandes noqueadores, como en una de ellas, que se enfrentaron los dos noqueadores más importantes de cada país. Que bienvenidos al top de 5 grandes victorias de Puerto Rico sobre México. Puerto Rico en México. En cuanto a la importancia de cada pelea será aleatoria. Cada quien en los comentarios pondrá su escalafón de importancia. Para continuar con el video, quiero agradecerle a un puertorriqueño que ha dado su aporte para este ranking. Número 5. Wilfredo Gómez vs Lupe Pintor. Wilfredo Gómez es uno de los peleadores más importantes que ha brindado la Isla del Encanto. Para 1982, Gómez tenía un total de 40 peleas, en donde solamente había perdido una vez, nada más y nada menos que contra Salvador Sánchez. Wilfredo Gómez defendía su título el 3 de diciembre de 1982 contra Lupe Pintor. Pintor era uno de los peleadores más importantes del momento para México. No solo los dos países estaban pendientes del encuentro, sino que era un clásico latinoamericano para ese momento. Este era por el peso super gallo de la WBC de ring. La pelea fue intensa, era una batalla en la que dos países estaban pendientes de qué podía pasar. La interesante pelea iba dejando a los dos lastimados. Era evidente que Lupe Pintor también podía lograr algo de daño sobre el puertorriqueño. El mexicano estaba dando la batalla, pero en el round número 14, Wilfredo Gómez terminaría dando la estocada final, mandando al suelo en 2 oportunidades al mexicano y terminando la pelea en el round 14. Probablemente la pelea entre Wilfredo Gómez y Lupe Pintor es una de las más intensas de la historia en la rivalidad de estos dos países. En este caso, el puertorriqueño se llevaba la primera victoria de este top. Número 4. Edwin Rosario vs José Luis Ramírez. José Luis Ramírez era un peleador mexicano veterano de muchas peleas. Para 1983, el mexicano tenía 24 años y un récord amplio de 87 peleas, en donde había obtenido 82 victorias. Solamente había perdido contra grandes peleadores. Por otro lado estaba Edwin Rosario, uno de los peleadores más importantes de Puerto Rico en el momento, y se preparaban ambos para una gran pelea el 1 de mayo del 83. Las cosas serían mucho más complicadas para el mexicano, ya que enfrentaría a Rosario en su casa, en el Roberto Clemente San Juan de Puerto Rico. First round action from Puerto Rico. La pelea pactada para 12 rounds sería una batalla en donde Edwin Rosario saldría lastimado, como también salió el zurdo Ramírez. La pelea tuvo muchos momentos brillantes que fueron extendiéndose round a round hasta que se vieron los 12 agotados. La decisión de los árbitros terminaría siendo polémica para los mexicanos, ya que le dieron la victoria al puertorriqueño. Sin embargo, la celebración en el Coliseo fue estruendosa, ya que la pelea había sido difícil y hasta el día de hoy se recuerda en Puerto Rico con cariño. Para quienes vieron la pelea en el 83, tienen sus propias conclusiones y hasta el día de hoy están abiertos los comentarios para dar su respetuosa opinión. Número 3. Wilfredo Gómez vs Carlos Zárate.
Wilfredo Gómez había conseguido el título Super Gallo de la CMB contra Dong Kyun Jun, esto en 1977. Para 1978 tenía un total de 23 peleas en donde las había ganado todas. Un peleador con unos números brillantes que hasta ese momento había noqueado a casi todos sus rivales. Si quieres conocer la historia de Wilfredo Gómez, te dejo el enlace en la descripción y en las tarjetas. Ese 28 de octubre del 78, en el Coliseo Roberto San Clemente de San Juan de Puerto Rico, haría la sexta defensa del título mundial contra Carlos Zárate, un mexicano que nunca había perdido una pelea en 52 encuentros y pasaba de la categoría peso gallo a super gallo. La pelea del año, la pelea de la década, como la quieran llamar ustedes. Un peligroso mexicano contra un peligroso puertorriqueño. Ellos dos son unos de los noqueadores más importantes de la historia de cada país. Zárate como el más importante noqueador de México y Wilfredo Gómez como uno de los más importantes noqueadores boricuas. En esta parte final del primer asalto, 40 segundos para concluir el mismo. Gancho de izquierda. La pelea iniciaba con mucha intensidad. Zárate había iniciado la pelea un poco inconforme, pues tenía algunos problemas de salud, pero esto se vendría a saber después del encuentro. Mientras tanto, el encuentro iba avanzando fuertemente entre los dos, pero no avanzó lo que todo mundo quería. En el round número 5, Carlos Zárate caería contra las cuerdas por los puños de Wilfredo Gómez, perdiendo por nocaut, convirtiéndose esta en una de las victorias más importantes para Wilfredo Gómez en su historia, pues le quitaba el invicto al gran Carlos Zárate. En malas condiciones. Número 2. Félix Tito Trinidad versus Luis Ramón Campás. Félix Tito Trinidad para 1994 tenía 24 peleas y ya se había hecho campeón peso welter de la FIB. Para este momento le llegaría una dura defensa en su carrera deportiva, pues Luis Ramón Campás tenía un récord amplio en donde nunca había perdido en 57 peleas. Jory Boy Campás tenía 23 años, tenía un invicto interesante y tenía que ponerlo a prueba frente a Félix Trinidad, así que el 17 de septiembre de 1994 en el MGM de Las Vegas pelearían por el título welter FIB. Son de esas peleas interesantes que tienen el morbo de que quien pierda, pierde su invicto. Y para sumarle el espectáculo, era un mexicano contra un puertorriqueño. Este tal vez sería el único traspié del puertorriqueño, porque todo cambió de ahí en adelante. Desde el segundo round, Félix Trinidad empezó a cimbronear el cuerpo del mexicano, y no pasó mucho tiempo para que en el cuarto round, el boricua terminase aplastando por un knockout al peleador mexicano, lo que sería una de las peleas más importantes de los años 90 entre estos dos países. Número 1. Miguel Cotto versus Antonio Margarito. Para el año 2008, Miguel Cotto tenía un total de 32 peleas, en donde nunca había perdido una pelea, y Antonio Margarito quería quitarle el título peso welter de la AMB, así que era una pelea por la defensa contra el mexicano. Ese día perdió la pelea con un resultado escandaloso en el round número 11, pero el round escandaloso que todo mundo conoce por el tema del supuesto yeso y todo eso, que terminó en derrota para el puertorriqueño, tendría un segundo capítulo, y para allá vamos en el puesto número 1 de este ranking. 3 años más tarde, Miguel Cotto y Antonio Margarito firmaron una revancha. Era momento de que se volvieran a encontrar los dos. Esta vez ponían en juego el título mediano ligero de la AMB, pero realmente el título era solamente un pretexto, porque lo que todo puertorriqueño quería era prácticamente una pelea de venganza. Miguel Cotto, que nunca le tuvo miedo a nadie, enfrentaba la pelea 39 contra Antonio Margarito el 3 de diciembre del 2011 en el MGM de Las Vegas. Una pelea que atrajo mucho público por el contexto de la primera pelea entre los dos.
Otra vez México versus Puerto Rico sobre el ring. Desde un principio de la pelea, Cotto no tendría compasión de su rival mexicano. Era poco lo que hacía Margarito para defenderse, y poco a poco el rostro del mexicano fue mostrando su desgaste. Cotto trabajó sólidamente su jab y su mano izquierda, y fue en el round 9 cuando Margarito no pudo más, y la inflamación en su ojo le impidió de que la pelea continuara, y Miguel Cotto se llevaba la victoria esa noche, lo que para muchos puertorriqueños fue una venganza sobre el mexicano. Si te gustó este video, suscríbete para vernos en el siguiente, si Dios lo permite. Bye.